Bueno, le comenté en el resumen de noticias, varias cosas, por supuesto, lo que ocurrió ayer con el presidente López Obrador, de lo que hablaremos ampliamente esta mañana, y también hablamos sobre lo que acaba de terminar de hacer el Senado de la República, una larga sesión. Estamos hablando de la votación sobre la ley de austeridad republicana. Estamos hablando de un tema importantísimo que es la ley de extinción de dominio. Estamos también hablando de la designación de integrantes de la junta directiva del organismo que va a sustituir al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y bueno, pues todo un conjunto de cosas que están ahí y de las cuales hablaremos esta mañana con Martí Batres, a quien le agradezco que nos tome la llamada, pues prácticamente saliendo del Congreso, saliendo de esta larga sesión. Martí, gracias por tomar la comunicación, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. En efecto, estamos terminando en este momento. Ya terminó la sesión que iniciamos ayer a las 10 de la mañana y va terminando apenas ahorita. Ha sido una larga y agotadora sesión. Una larga y agotadora sesión. Como presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí, bueno, en esta larga y agotadora sesión, ¿qué fue lo que se discutió? ¿Qué fue lo que se aprobó? ¿Cuál es el balance que en este momento puedes compartir con quien escucha y ve este programa? Bueno, en esta sesión hemos resuelto 5 cosas. Por un lado, la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación. En segundo lugar, el Consejo Técnico del Organismo para la Mejora Continua de la Educación. En tercer lugar, una reforma al artículo 4 de la Constitución en materia de cuidados paliativos para personas en situaciones de enfermedades terminales. Luego, en siguiente lugar, se aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio y en quinto lugar se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana. Estas son las 5 cosas, los 5 temas que se aprobaron en esta larga y fructífera sesión. ¿Por qué no nos cuentas, si te parece, uno por uno, porque cada uno desde luego tiene un grado de importancia evidente? ¿Qué fue lo que se modificó legalmente? ¿Qué es lo que se aporta legalmente para tener condiciones en cada uno de los temas diferentes a las que había? Bueno, por ejemplo, en el caso de los órganos, voy a hablar de los órganos educativos. Estos órganos educativos sustituyen al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, al llamado INEE, y por otro lado, se sustituye el concepto de evaluación, que muchos maestros denominaron evaluación punitiva. Toda esta visión, el órgano y la visión es sustituida por un sistema de mejora continua de la educación, es decir, la evaluación será sustituida por la mejora de la educación y hay nuevos órganos para realizar esta mejora continua de la educación. Primera cuestión. Segunda, en el caso de la reforma del artículo 4, se incorpora el concepto de cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades terminales o limitantes o amenazantes a la vida. Y también a través de eso se incorpora la utilización de medicamentos controlados también para las personas que se encuentran en esta situación. El objetivo de esta reforma es, el ejercicio del derecho a la salud en las situaciones límites para que la parte final de su vida tenga la mejor calidad de vida las personas que se encuentran en esta situación terminal. Luego, en el caso de la ley de extinción de dominio, se trata de reglamentar una figura que ya está en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es relativo a la extinción de dominio. La extinción de dominio es una figura para que el Estado pueda recuperar bienes que son productos de la delincuencia organizada. Esta figura ya existía en la Constitución y recientemente la reformamos aquí en el Congreso de la Unión para que se ampliara la utilización de la figura de extinción de dominio para los casos de corrupción. Ese es el énfasis mayor y se establecen los mecanismos por los cuales
pueden recuperarse estos bienes y cómo se utilizarán. El objetivo es que se puedan utilizar en favor de la sociedad en diversos tipos de acciones, y todo eso viene desglosado, trabajado en la propia nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio. Luego, por último, diría, en la Ley Federal de Austeridad Republicana, se establecen una serie de restricciones a los gastos de los servidores públicos, de tal forma que no se consuma en el presupuesto que corresponde a la sociedad, de tal manera que no tengamos un gobierno opulento, derrochador o con grandes privilegios, sino que el servidor público utilice solamente lo que se requiere para su propia vida, utilizando aquel principio de Juárez de la honrada medianía o de la justa medianía, y que los recursos se canalicen a las necesidades de la sociedad. Es una ley que además promueve una mística de servicio por parte de quienes tienen una función en el aparato del Estado. Y por otro lado, hubo debates específicos. Un debate importante que llamó la atención se refiere precisamente a un plazo en el que se determina que servidores públicos de alto nivel, de alta jerarquía, no puedan trabajar en empresas privadas que les ha tocado regular por su propia función, si es que fuera el caso, de tal manera que no se den situaciones de conflicto de interés, como históricamente sucedió con casos cuestionados, como el del presidente Ernesto Zedillo, que privatizó los ferrocarriles y luego fue alto ejecutivo de una empresa ferroviaria privatizada, o el caso de Felipe Calderón, en una situación parecida en una empresa transnacional energética. Digamos, es el resumen del objetivo y contenido de cada una de estas reformas. Habremos de platicar de cada una de ellas, Martí Batres, porque bueno, evidentemente aquí hay mucha materia para conocer y para saber exactamente cuál es este conjunto de nuevas circunstancias legales. Déjame retomar algunos de los temas a reserva de seguir conversando en otras ocasiones, pero déjame detener en esta parte que tiene que ver con los servidores públicos, que es lo que acabas de mencionar. Queda entonces una prohibición de 10 años para aquella persona que, siendo servidor público, pretenda pasar a la iniciativa privada y obtener un puesto, un trabajo o alguna relación con alguna empresa con la cual haya podido estar involucrado como regulador o como supervisor. ¿Hasta qué rango queda esta prohibición para los servidores públicos y hasta qué punto esta prohibición de 10 años puede inhibir a las personas especialistas en tal o cual tema de participar del servicio público? Mira, sobre este artículo todavía se hicieron modificaciones en la parte final de la sesión, cuando se hicieron reservas, y el texto señala cuáles son los servidores públicos que entrarían en este supuesto. Todavía se hicieron 3 modificaciones para acotarlo al máximo posible. Entonces son altos servidores públicos que son señalados en la propia legislación de Hacienda, que tienen determinadas responsabilidades. Así es que no es cualquier servidor público, sino... ¿Son secretarios de Estado? Sí, un secretario de Estado. ¿O reguladores? O quienes tienen responsabilidades directas con determinadas empresas o áreas. Uh-huh. Entonces no es que un jefe de unidad departamental sale de trabajar el servicio público y ya no puede entrar a una empresa privada. No es así. Solamente los altos servidores públicos, los más altos servidores públicos. Primera restricción. Segunda, se refiere sobre todo a aquellos que hayan utilizado o que hayan tenido en sus manos información privilegiada, que pudieran utilizarla generando un conflicto de interés en una empresa privada que compita contra el Estado. Y luego, tercero, solamente se refiere esta restricción a aquellas empresas que
por su responsabilidad tuvo que regular o supervisar en un proceso determinado. Así de que fuera de esas empresas, dicho servidor público, aún siendo un alto servidor público, podría trabajar en la empresa privada, en la iniciativa privada. Entonces es una restricción reducida, restringida en tres sentidos. Bueno, es una restricción acotada en tres sentidos. Uno, solo los muy altos servidores públicos. Dos, solo en aquellos casos en que se manejó información privilegiada. Y tres, solo en relación con empresas privadas sobre las que haya tenido algún tipo de relación de regulación o supervisión. Respecto, Martí Batres, a quien haya sido presidente de la República. Bueno, pues lo incluiría naturalmente, ¿no? Porque menciono los casos de dos expresidentes precisamente que son los que dan motivo a la promoción de este tipo de candado o de restricción. Ahora, como bien se dijo aquí, no es la única restricción que existe en estos casos. Por ejemplo, hay restricciones para acceder a formar parte de un órgano electoral. Quienes hayan sido dirigentes de un partido político no pueden formar parte de un órgano electoral, por ponerte un ejemplo, ¿no? Existe el derecho general a formar parte de un órgano electoral, pero hay una restricción particular para aquellos que hayan sido dirigentes partidistas. ¿Por qué? Pues porque el órgano electoral tiene una naturaleza imparcial. Entonces, es una restricción parecida, análoga a esta que te comento. En el caso de la ley de austeridad republicana, bueno, pues fue una parte intensa del debate, no hubo unanimidad ni cosa que se le parezca porque hay rechazo a lo que serían algunas medidas que algunos calificaron de draconianas, algunas medidas de austeridad republicana que, bueno, pues pueden resultar excesivas vistas por algunos de los que no votaron a favor. Bueno, la ley es clara en restringir precisamente digamos la parte alta de la cúspide del Estado, es decir, no se trata de restringir el gasto. Aquí hay un debate interesante, Carmen, porque, por ejemplo, en Europa, el término de austeridad ha sido rechazado por las fuerzas progresistas, han luchado contra la austeridad en Europa. Todavía hace unos días en su cuenta de Instagram, por ejemplo, el dirigente laborista Corbyn subió una frase donde cuestiona las políticas de austeridad que restringen los ingresos de los trabajadores. Aquí mismo en México, a principios de los años 80, cuando comenzaba el gobierno de Miguel de la Madrid, se formó el Frente Nacional en Defensa del Salario contra la austeridad y la carestía. Entonces, esa visión de la austeridad conservadora, esa visión conservadora de la austeridad es una austeridad que le pega a los trabajadores, que restringe el gasto social, en fin, pero que no toca la cúspide del Estado y de los privilegios. Aquí es al revés. Por eso se llama de austeridad republicana, porque la idea de austeridad republicana busca llevar a la visión de que quien debe amarrarse el cinturón es el poderoso y no el trabajador de base, no quien se encuentra con necesidades. No se busca reducir el gasto, sino reorientar el gasto, que los recursos vayan a dar hacia la sociedad y no se queden en las manos de los altos funcionarios. Entonces, esa es la idea de esta austeridad. No debe afectar al trabajador, no debe afectar el gasto social, debe solamente ponerle límites al gasto del servidor público para que no termine devorándose el presupuesto. El nuevo órgano de evaluación, ¿se modifica el órgano y se modifica el concepto mismo? ¿Qué diferencia hay sustancial entre el INE y este nuevo organismo y su composición? Una diferencia total, porque el INE era un órgano para la evaluación, pero además para una evaluación ligada a la permanencia en el empleo. Es decir, la Constitución señalaba
que de esa evaluación dependía la permanencia en el trabajo de los docentes. Eso motivó una lucha muy fuerte de parte de los maestros en todo el país, maestros pertenecientes al CENTE, a la CENTE, a sindicatos locales, de todas las corrientes de pensamiento se unieron en la lucha en contra de la reforma educativa que se dio el sexenio pasado y que dio lugar a esta figura, a este concepto y a esta figura. Ahora estos órganos que se crearon del sistema de mejora continua de la educación ya no son órganos destinados a la evaluación, en todo caso pueden hacer planeación, pueden tener visiones generales de la educación, pero su objetivo no es evaluar personalmente al docente para determinar si permanece o no en su trabajo. El objetivo de los nuevos órganos es mejorar la educación, enfatizando sobre todo la formación de los docentes. Entonces es una concepción completamente distinta. Pues la evaluación punitiva ha sido desterrada en la nueva visión educativa y ha sido sustituida por una visión de mejorar la educación. En lugar de centrarse en la persecución de los docentes, los nuevos órganos se van a centrar en la formación de los docentes, en mejorar la formación de los docentes. Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado, déjame recuperar también este otro tema fundamental, ley de extinción de dominio. Ya había un marco legal para la extinción de dominio. ¿Qué hay de diferente a partir de lo que ocurrió esta madrugada? Bueno, la extinción de dominio estaba circunscrita fundamentalmente a la idea de recuperar los bienes que tenían en sus manos los narcotraficantes. Ahora se ha ampliado esta idea en general a la delincuencia organizada, pero también a la lucha contra la corrupción. Entonces, la idea nueva, para decirlo en términos generales, que se incorpora es precisamente la de la lucha contra la corrupción. El objetivo es que se puedan recuperar bienes que son producto del saqueo del erario. Es una cuestión de justicia social. Y también, por otro lado, se busca que estos bienes puedan ser devueltos a la sociedad. Así es de que se generan instrumentos para que el Estado, por conducto del gobierno federal, pueda recuperar estos bienes que sean productos de hechos ilícitos y puedan también canalizarlos hacia la sociedad mexicana. Bueno, me despido con esta parte que tiene que ver con cuidados paliativos. ¿Qué es lo que se ha legislado en esta materia? Bueno, en este caso, en la para enfermedades terminales, perdón, no terminé. Cuidados paliativos para enfermedades terminales. Cuidados paliativos. Sí. Se introduce a la Constitución en el artículo 4, que es el artículo que trata de una diversidad de derechos sociales, entre otros el derecho a la salud. Se introduce la idea de los cuidados paliativos con el objetivo de que se pueda dar la mayor atención en la calidad de vida a las personas que se encuentran en el límite, en situaciones límites de su vida, es decir, que rozan ya con el riesgo de morir, personas que se encuentran en situaciones de enfermedad terminal, para que puedan ser atendidos con la mayor calidad de vida durante el lapso que les quede de vida, y también para regular la utilización de medicamentos controlados. No es la eutanasia, porque algunos pensaban que era esto. Ese es otro debate, es otra discusión, no la descalifico, pero es otra cosa, sino aquí sobre todo se busca, aunque no se incorpora el término, porque también había debate sobre él, pero se busca de alguna manera que se dé una situación de muerte digna, que la persona que está viviendo en una situación de una enfermedad muy penosa, muy destructiva, tenga la mayor dignidad en los últimos días de su vida.
Pues Martí Batres, ahí quedan los temas para seguir discutiéndose y analizándose lo que han aprobado. ¿Qué sigue en materia de leyes? ¿Queda aquí el proceso legislativo? ¿Alguna regresa a la Cámara de Diputados? ¿Cuál es el estatus del proceso legislativo? Se regresa a la Cámara de Diputados la ley federal de, de austeridad republicana. Se envía a la Cámara de Diputados la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Se envía a la Cámara de Diputados la reforma constitucional sobre cuidados paliativos de enfermos terminales. Es decir, los tres ordenamientos, las tres reformas van a dar a la Cámara de Diputados. En el caso de los órganos educativos, esos ya quedaron constituidos, esa es una facultad exclusiva del Senado de la República, de acuerdo a la última reforma educativa. Entonces, la Cámara de Diputados, ya sea en un extraordinario o en el periodo ordinario que comienza en septiembre, tendrá que abordar la discusión de estos tres temas para darles continuidad. En su caso, aprobar lo que aprobó la Cámara de Senadores, o, si así lo deciden, hacer alguna modificación y devolvernos al Senado de la República dichos ordenamientos. Eso ya lo determinarán ellos. Déjame cerrar, Martí Batres, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, con un tema que tiene que ver con la configuración de esta junta directiva del organismo que va a sustituir al INE, con la información que nos ha compartido nuestra colega Yadira Rodríguez. Bueno, están los nombres de los 5 integrantes: Florentino Castro, Silvia Valle, Óscar Daniel del Río, Etelvina Sandoval y María del Coral González Rendón. Se está poniendo atención al caso de María del Coral González Rendón porque, según las informaciones que circulan desde la madrugada para ahorita, María del Coral es profesora de la escuela del hijo del presidente de la República, de la escuela Manuel Bartolomé Cosío, y ese tema está generando suspicacia de si es alguien recomendada por el presidente de México. Yo no sé si exista tal recomendación, no tengo ningún indicio de que así sea. Finalmente aquí hubo una convocatoria y que pasó por varios filtros. Esto es importante también informarlo. Primero hubo una convocatoria abierta para quienes quisieran registrarse para formar parte de estos órganos. Se diseñó un modelo de registro que permitía o exigía la comprobación de determinadas características de trayectoria, currículum, requisitos académicos, profesionales, etcétera, de tal manera que el propio sistema de registro determinaba si se cubrían esas características. Luego, en segundo lugar, o en siguiente lugar, diría que aún con todos los que se registraron, para el Senado de la República no fue suficiente, no fueron satisfactorios los perfiles que se presentaron, y por lo tanto el propio Senado no aprobó los primeros listados, no le parecieron suficientes y se reabrió la convocatoria. Pues se esperaba que este periodo extraordinario hubiera terminado hace más de 10 días. No ocurrió, entonces se reabrió la convocatoria y hubo nuevos registros, y el Senado, a través de la Comisión de Educación, citó a todos los registrados y registradas, hombres y mujeres, y todos comparecieron. Después de esas comparecencias se presentó al Senado, al Pleno del Senado, un dictamen de elegibilidad que fue aprobado por el Senado, de tal manera que ese fue un quinto filtro, y luego las propuestas que sí pasaron por ese dictamen de elegibilidad fueron enviadas a la Junta de Coordinación Política, donde están presentes todas las fuerzas políticas. En la Junta de Coordinación Política se realizaron las negociaciones correspondientes, indispensables para poder aprobar los órganos, porque la Constitución establece, por la reforma educativa más reciente, que para formar parte de estos órganos deberían obtenerse las 2/3 partes de los votos, no de los presentes, sino de los integrantes del Senado, o sea, lo cual nos obligaba a un mínimo de 86 votos por cada integrante. Entonces esto exigió una negociación entre las diversas fuerzas políticas.
Ahora, yo en lo personal no conozco a todas las personas integrantes de estos órganos, conozco algunas, tengo la mejor opinión de Telvina Sandoval, es experta en el tema de educación normal, es un perfil muy elevado, y por otro lado también, en el caso del otro órgano, conozco a Rocío Bárcena Molina también, que es experta en el tema educativo, en los temas pedagógicos. Son las personas que conozco y que han motivado en buena medida mi voto. En el transcurso de estas discusiones he tenido otras informaciones, por ejemplo, se me ha informado que, por ejemplo, supe Silvia Valle de Patl, maestra indígena en la Sierra Norte de Puebla, tal como se nos informó, y ha habido otros perfiles que nos comentaron, tuvieron un excelente desempeño en las comparecencias, como Roberto Miclós, como Gabriel Cámara, para poner algunos ejemplos de la información que tuvimos y particularmente de la información que yo recibí. Ahora bien, la integración de estos órganos pues es necesariamente plural, no depende de un solo grupo parlamentario. Por lo menos necesitábamos unos 5 grupos parlamentarios que pudieran ponerse de acuerdo para lograr el número de votos que permitiera la aprobación de los integrantes de ambos órganos educativos, pero como te decía al principio, pasaron por unos 5 filtros antes de ser votados el día de hoy en el Pleno. Pues seguiremos hablando de todo esto, que son muchos asuntos. Martí Batres, te agradezco que nos tomes la llamada después de esta larguísima jornada en el Senado de la República que ha terminado hace un ratito. Gracias por tomar la comunicación, Martí. Hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias por tu interés, Carmen, y estamos a la orden. Gracias y buenos días al presidente de la mesa directiva del Senado de la República.